Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al noticiero informativo de Noticias de Honduras a través de Radio Micandoni Siglo XX y honduras-en-sus-manos.info. Les saluda Valeria Suazo desde Tegucigalpa. Hoy tenemos día sábado 18 de abril del año 2026. A continuación les presento el resumen de las noticias más importantes acontecidas este día sábado. Municipios de la región de la Trifinio mejorarán su gobernanza del agua para consolidar la paz. Unos 90,000 hondureños podrían regularizar su estatus migratorio en España. Mujeres campesinas reciben por primera vez títulos de propiedad en Oriente de Honduras. Julieta Castellanos, juicio político debe trascender la destitución y derivar en acciones penales. Alrededor de 550 docentes denunciaron estar en riesgo y ser víctimas del desplazamiento forzado. Maquinaria para 298 alcaldías llegará a Honduras a finales de mayo, anunció el presidente. Empresarios alemanes pretenden invertir en Honduras tras reunión con el presidente Asfura. La FAH celebra su 95 aniversario de existencia en la defensa del espacio aéreo hondureño. Esto y más en Noticias de Honduras a través de Honduras en sus manos. Unos 90,000 hondureños podrían regularizar su estatus migratorio en España. La medida facilitará acceso a empleo, salud y educación, además de impulsar la estabilidad económica y el envío de remesas hacia Honduras. El embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, calificó como una oportunidad histórica el proceso extraordinario de regularización migratoria impulsado por el gobierno español, del cual podrían beneficiarse hasta 90,000 hondureños que actualmente residen en condición irregular en este país europeo. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, en enero de 2025 habían alrededor de 221,000 hondureños viviendo en España. A eso se suma un análisis del Centro de Estudios de FUNCAS, que estima que una parte significativa de esta población podría acogerse al proceso dirigido a migrantes que ingresaron antes del 1 de enero de 2026 o que han solicitado protección internacional. El diplomático explicó que la medida permitirá a los beneficiarios residir y trabajar legalmente por al menos un año, acceder a servicios sociales y sanitarios, así como avanzar en su integración laboral y educativa. El proceso fue oficializado mediante un Real Decreto publicado el 15 de abril en el Boletín Oficial del Estado con un plazo de solicitudes abierto del 16 de abril al 30 de junio de 2026. Brevé detalló que las solicitudes pueden presentarse de forma presencial con cita previa ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración o a través de la vía telemática, disponible las 24 horas. Además, también destacó que las citas son gratuitas y que los migrantes pueden recibir asesorías sin costos a través de entidades sociales, sindicatos y profesionales acreditados. Entre los requisitos figuran haber ingresado a España antes de 2026, demostrar al menos 5 meses de permanencia continua, no tener antecedentes penales y cumplir con condiciones como vínculos familiares, actividad laboral o situación de vulnerabilidad. También se exige la presentación de documentos como pasaporte, prueba de residencia y certificaciones legales. El embajador también subrayó que la regularización facilitará el acceso al empleo formal, la seguridad social, la educación y la salud, lo que contribuirá a una mayor estabilidad familiar. Asimismo, consideró que este proceso podría impactar positivamente en el envío de remesas hacia Honduras, recordando que España representa cerca del 9% de estos ingresos según el Banco Central. Finalmente, Brevé exhortó a los hondureños a realizar el trámite con responsabilidad, evitar fraudes y acudir a canales oficiales, y aseguró que la red consular de Honduras en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Girona brindará acompañamiento durante todo el proceso. Mujeres campesinas reciben por primera vez títulos de propiedad en Oriente de Honduras. Autoridades del Instituto Nacional Agrario, INA, y Derechos Humanos entregaron los documentos a las mujeres que se dedican a la producción en la zona oriental. En el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina, que se celebra cada 17 de abril, el Instituto Nacional de Agrario, INA, entregó 21 títulos de propiedad a 10 empresas campesinas de la zona oriental del país, de las cuales 9 están conformadas exclusivamente por mujeres.
Este hecho marca un hito histórico, ya que por primera vez el gobierno de la República entrega títulos de propiedad a grupo de mujeres organizadas dentro del proceso de reforma agraria, reconociendo su rol protagónico en el desarrollo del campo hondureño, y se fortalece el sector rural, dijo Javier Talavera, el ministro director de la INA, al entregar los documentos en Daniel Paraíso. Durante el acto se destacó que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la seguridad alimentaria del país, siendo protagonistas en la producción agrícola y el sostenimiento de sus comunidades. Asimismo, se destacó que el gobierno reconoce el valioso trabajo de las féminas, priorizando el acceso a la tierra como un paso clave para su desarrollo económico, autonomía y estabilidad. La actividad fue encabezada por el titular del INA, contó con el acompañamiento de la ministra de Derechos Humanos, Leda García, quienes enfatizaron la importancia de continuar impulsando políticas que garanticen la equidad, el acceso a oportunidades y el reconocimiento del rol de la mujer campesina en Honduras. Además, dieron a conocer que estas acciones responden al mandato del presidente de la República, Nasri Juan Asfura Sabla, orientado a la legislación de tierras y al fortalecimiento del apoyo integral a las y los campesinos de Honduras. En la presente administración, las autoridades apuestan por la legalidad de tierras y la seguridad jurídica con la que se trae la inversión al país. Alrededor de 550 docentes denunciaron estar en riesgo y ser víctimas del desplazamiento forzado. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos recibió denuncias donde alrededor de 550 docentes en el país están en riesgo de ser desplazados. Alrededor de 550 docentes de los diferentes niveles educativos denunciaron entre el 2016 y el 2025 estar en riesgo y ser víctimas del desplazamiento forzado. Así lo reveló el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ente que pide que las autoridades de Honduras poner en práctica protocolos para salvaguardar la vida e integridad de los docentes en el país. Elsie Reyes, coordinadora de Defensoría de Movilidad Humana del CONADE, detalló que entre el 2016 y el 2024, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno registró 9.401 quejas de personas afectadas por desplazamiento forzado, de las cuales 494 corresponden a docentes. También se estima que solo en el 2025 el CONADE atendió cerca de 60 casos de docentes en riesgo y víctimas de desplazamiento forzado, es decir, que 5 de cada 100 personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento forzado eran docentes de los diferentes niveles educativos. De acuerdo al género de las personas docentes que presentaron quejas ante el CONADE, el 68% son mujeres, mientras que el 32% son hombres. Reyes explicó que muchas amenazas tienen que ver con el liderazgo que puede tener el docente en las zonas de riesgo donde están laborando. El desplazamiento forzado de docentes muchas veces se relaciona con su rol como actores de protección en los centros educativos y en las comunidades o zonas afectadas por la violencia, dijo. De acuerdo a las quejas atendidas por el CONADE, los docentes son víctimas de amenazas en el 71% de los casos. Otros son objetos de tentativas de homicidios, violencia de género, asesinato de parientes e inclusión de extorsión que los ubica en primera línea de ser víctimas de desplazamiento forzado y los convierte en uno de los sectores más afectados por la violencia. Reyes declaró que el gremio de los maestros se ubica en el tercer lugar entre las ocupaciones con más riesgos, únicamente superada por el de las armas de caza y los comerciantes. Agregó que el desplazamiento forzado de personas por violencia tiene como escenario los 18 departamentos del país. Sin embargo, el 75% de los casos se registraron en 5 departamentos: Francisco Morazán, Cortés, El Paraíso, Olancho y Choluteca. En esos departamentos donde las autoridades deben de poner el foco de atención, porque ahora no solamente estamos viendo las amenazas de tentativa de homicidio, la extorsión en otros delitos que pudieran estar provocando el desplazamiento forzado, sino el hecho de que los docentes están siendo asesinados. Maquinaria para 298 alcaldías llegará a Honduras a finales de mayo, anunció el presidente. El presidente de la República, Nasri Asfura, anunció que la maquinaria será distribuida en los 298 municipios de Honduras. Llegará a finales de mayo. A finales del mes de mayo llegará la maquinaria de alto estándar para los 298 municipalidades del país, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la capacidad de respuestas en infraestructura y atención comunitaria. Así lo anunció el presidente de la República, Nasri Asfura, y que será distribuido de manera equitativa entre todas las alcaldías sin distinción política. A finales de mayo empieza a llegar el equipo que prometimos para todas las alcaldías, sin sectarismo político, parejo para todo, destacó el gobernante. El titular del Ejecutivo precisó que se trata de entre 1.800 y 2.000 máquinas que incluyen tractores, matoniveladoras, patroles,
vibrocompactadores, retroexcavadoras, tanques de agua con capacidad de 2.000 litros y volquetas de 7 metros cúbicos. El mandatario destacó que esta iniciativa busca descentralizar la gestión y evitar que los alcaldes tengan que trasladarse a la capital para solicitar apoyo. Ahora ellos van a poder resolver sus problemas directamente en sus municipios, afirmó el presidente. El mandatario destacó los avances en infraestructura vial, especialmente en el tramo que conecta el desvío de la Barca con Tela, y reiteró su compromiso de supervisar personalmente las obras. Estoy recorriendo el país para verificar que las cosas se hagan. A mí nadie me va a contar si se hizo o no, puntualizó. En materia de finanzas, recordó que su administración ha enfrentado limitaciones presupuestarias en sus primeros meses, pero aún así ha logrado avanzar en el pago de compromisos. Hemos pagado casi 800.000 empiras en deudas, especialmente a proveedores de salud, sin detener la ejecución de obras, indicó el presidente. Reafirmó su compromiso de trabajar por el desarrollo del país y aseguró que una vez aprobado el presupuesto se fortalecerá la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población. Estamos aquí para servirle a cada hondureño, concluyó el mandatario Narria Fura. Muchísimas gracias por mantenerse conectados con su noticiero informativo de Noticias de Honduras a través de Radio Micandoni Siglo XX. Para mí ha sido un enorme placer y nos vemos el día lunes.